Profe, compañeros, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ya, buenas tardes. Nuestro grupo va a exponer sobre las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Por favor, si avanzamos. Ya, entonces para poder demostrar los teoremas de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, primero vamos a partir de la derivada de una función inversa. Vamos a demostrar este teorema en donde nos dice que sea f una función continua y estrictamente monótona en un intervalo AB, sea g la función inversa de f y f' que viene a ser la derivada de la función, existe para todo x que pertenece al intervalo AB. Entonces tengo aquí que la derivada de la función pues va a ser en sí igual a 1 sobre la derivada de la función f. Entonces en esta parte vamos a demostrar que se cumple este teorema, ¿no? Considerando que la derivada tiene que ser diferente de 0, que y es igual a f de x y que la x es igual a la función inversa, perdón. Entonces la demostración que vamos a explicar aquí, vamos a probar que se demuestra este teorema, donde dice que g' de x es igual a 1 sobre f' de x, que viene a ser la derivada. Para lo cual tenemos aquí que g' de y, perdón, es igual al límite de un valor k cuando tiende a 0. En donde tengo aquí que el valor de a la función g le voy a sumar un valor k y le voy a restar la misma función. Y todo esto va a estar dividido para el valor de k. Y esto va a ser obviamente a 1 sobre la derivada de la función. Es decir, que existe dicho límite y que va a ser igual a esta expresión que tengo aquí. Entonces, para efecto, tomemos entonces que el valor de h, ¿sí?, va a ser igual a g de x más k y menos el valor de g y. Luego vamos a despejar este valor de g y de más k. Vamos a despejarlo y tenemos que este valor va a ser igual a k más el gy, que es la función inversa. Y este valor va a ser igual, la función inversa va a ser igual a un valor de x. Pues considero lo siguiente, que y es igual a un f de x y que x es igual a g de x. Esto viene a ser igual a la función inversa. Y en ese caso tenemos lo siguiente, que la función que va a estar compuesta en este caso por la función en donde sumado el valor de k va a ser igual a la función más de x, de h más x. ¿Ya? Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, por otra parte tenemos este valor que consideramos en el límite que k tiende a 0. Entonces, el valor de h también va a tender a 0 porque f es una función continua en x o para todo x. Entonces, con estas consideraciones y la expresión de la anterior diapositiva, pues tengo lo siguiente, que la derivada de la función inversa en este caso es igual al límite de k cuando tiende a 0. En este caso, todo este valor que yo he considerado aquí, que es el valor de g de y más k menos la función inversa, que es gy, esto va a estar sobre k. En este caso, esto va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0. En donde este valor de aquí, el valor de g, el primer valor, es igual a h, lo que despejamos en la presentación anterior. Y en el denominador, este valor de k, que corresponde al valor de la función más el valor h menos la función original. Aplicando las propiedades de los límites, bueno, antes de eso voy a dividir al numerador y al denominador para h. De esta forma me queda en el numerador 1 y en el denominador tendría otra fracción, otra función compuesta, que sería la función f de x más h menos la función f de x. Y todo esto sobre h. Aplico propiedades de límites al numerador y al denominador, ¿sí? Y en este caso el numerador va a ser igual a 1. Y todo lo que tengo en el denominador pues corresponde a la definición de derivada, ¿sí? Para una función. Es decir, que este límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h va a ser igual a la derivada f' de x, la derivada de la función original. Entonces, con este teorema, bueno, con esta explicación queda demostrado la función inversa, la derivada de la función inversa. Entonces, con este teorema vamos a demostrar las demás
teoremas, perdón, para encontrar las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Darío, un momentico para hacerles una cosa aquí. Déjame compartir pantalla Ya, un profe. momentito. Listo. La demostración que hiciste está correcta, no está mal, pero se puede hacer mucho más breve y elegante siguiendo la siguiente técnica, ¿no? O sea, Ya. considera f compuesto con f a la menos 1 aplicado a x es igual a x, porque esta es la identidad, ¿verdad? Entonces, esto equivale a tener f evaluado en f a la menos 1 de x igual a x, ¿no? Deriva respecto a x ambos lados de esta ecuación, ¿verdad? Derivo respecto a x, vamos a poner derivada respecto de x de f a la menos 1 de x igual a la derivada respecto de x, ¿no? Esta derivada por la regla de la cadena es la derivada de la función interna evaluada en la función interna, es decir, f' de f a la menos 1 de x por la derivada respecto de x de f a la menos 1 de x. Y esto es igual a 1 porque es la derivada de x, ¿no? Por lo tanto, la derivada respecto de x de f a la menos 1 de x no es más que 1 sobre f' de f a la menos 1 de x, que es lo que tú tenías ahí en el teorema. ¿Okay? Sí, profe. Entonces, aquí lo puedes hacer más fácil usando la regla de la cadena sin usar la definición de límite. No está mal lo que hiciste, pero siempre es bueno buscar una metodología más elegante y más corta. Y si es posible, tener las dos herramientas. O sea, si el objetivo es enseñar al estudiante a manejar el concepto de límite, le das la demostración anterior. Si lo que quieres es enseñarlo a aplicar la regla de la cadena, le das esta demostración. A mí me gusta esta demostración porque te da el método o el algoritmo que tú debes seguir para buscar la derivada de la inversa de cualquier función. Porque en este caso, por ejemplo, si tú agarras el coseno evaluado en el arcoseno de x, esto te da 1. Y usas este método y derivas a los dos lados, ¿no? O el logaritmo del exponencial de x te da igual a x. Derivas y obtienes la... O sea, puedes usar esta propiedad de la identidad, puedes usarla para obtener derivadas de funciones trigonométricas inversas o de la inversa de cualquier función interesante que te interese. Digamos, trigonométricas inversas, hiperbólicas inversas, logaritmo exponencial, cualquiera de ellas, ¿ok? Solo como un comentario, ¿no? No está mal lo que hiciste, pero para que sepas que hay otra posibilidad. Sigue con la Ya. exposición. Listo, profe. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Justo yo voy a aplicar un ejemplo de la demostración de una función trigonométrica con el método que usted nos acaba de explicar. Entonces, partiendo vamos a demostrar la derivada del arcoseno de x, sabiendo que la función arcoseno de x es la inversa y le hacemos la componente de esta misma, tenemos la función identidad. Entonces, si nosotros reemplazamos f de x por y del arco seno de x y aplicamos seno de x a cada miembro de la igualdad, vamos a obtener que seno de y es igual a seno de x. Y en base a esto nosotros vamos a derivarle. Al tener nosotros la variable y, vamos a derivar la función seno y también la variable de cada lado de la igualdad. Entonces, la derivada de seno de y va a ser igual a la derivada de de x. Todo esto nosotros derivamos y obtenemos que la derivada de seno es coseno de y. Y la derivada de x es 1. Entonces, de aquí vamos a despejar la derivada de y obtenemos que 1 es igual a 1 sobre coseno de y. Aquí nosotros vamos a utilizar la identidad trigonométrica donde seno al cuadrado de cualquier ángulo es igual más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Entonces de aquí despejamos coseno de y obtenemos que es igual a 1 menos seno al cuadrado de y. Pero nosotros al inicio mencionábamos que seno de y
es igual a x. Entonces, el coseno de y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos menos x al cuadrado. Y reemplazando esto, obtenemos que la derivada de y va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, pero al inicio mencionamos que la derivada de y es igual a la derivada del arcoseno de x. Entonces concluimos que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces aquí aplicamos el método que nos mencionaba el profe. Entonces aquí tenemos algunas reglas de derivación de las funciones trigonométricas, de las 6 funciones, cuando son solo simples, cuando está con respecto a la misma variable o cuando tenemos funciones compuestas. Y, perdón, en este de aquí en cambio tenemos cuando las funciones trigonométricas, perdón, se está moviendo esto, son inversas y también simples. Entonces en esta tabla nosotros podemos demostrar cuando las funciones son parejas, es decir, cuando la una de acuerdo a, para pareja de la otra, perdón. Entonces ahí podemos notar su cambio es solo en el símbolo, la una es positiva y la otra negativa. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Si me permite compartir la pantalla, por favor. Bueno, a continuación voy a aplicar las reglas de derivación de las funciones trigonométricas inversas. Tenemos aquí un ejemplo. Derivar la función y igual a 1 sobre seno a la menos 1 de x, o que es la función inversa del seno. Bueno, esta función también la puedo expresar sin el denominador. En este caso tendría el exponente menos 1. Y si aquí aplicamos las reglas de derivación de las funciones trigonométricas inversas, en este caso las simples, lo vamos a aplicar y también utilizando la regla de la cadena. Bueno, aquí como tiene el exponente menos 1, nos quedaría de esta manera. Menos seno a la menos 1 de x elevado al exponente menos 2 y multiplicado por la derivada interna, que en este caso es el arcoseno de x. Luego, aplicando la regla simple, cuando tenemos la función arcoseno de x, directamente la derivada es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. En este caso nos quedaría ya a esta expresión, poniéndole con denominador, nos quedaría menos 1 sobre seno a la menos 1 de x con exponente 2, multiplicado y aquí directamente por 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Aquí aplicamos producto entre las dos fracciones y la respuesta nos quedaría que la derivada es igual a menos 1 sobre seno a la menos 1 de x al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Pues aquí aplicamos directamente la regla simple. Luego en el otro ejemplo vamos a aplicar las reglas compuestas. En este caso tengo la función y igual arco coseno de 2 teta menos 4, todo elevado a la cuarta. Aquí también inicialmente debemos aplicar la regla de la cadena y nos quedaría de la siguiente manera. Como tenemos una función, la función potencia, ¿sí? Entonces este 4 bajaría a multiplicar por el arco coseno de 2 teta menos 4, todo elevado al cubo, multiplicado por arco coseno de 2 teta menos 4. Aquí debemos aplicar luego ya la derivada. Y en este caso vamos ya a utilizar la regla compuesta de las funciones trigonométricas inversas, que sería exactamente esta regla, del arco coseno de f de x, y la derivada sería menos f de x, derivada sobre raíz cuadrada de 1 menos f de x, todo elevado al cuadrado. Si aplicamos eso en nuestra función que estamos derivando, nos quedaría 4 multiplicado por el arco coseno de 2 teta menos 4 elevado al cubo,
Y aquí ya, utilizando la regla compuesta, en el numerador tendríamos menos 2 teta menos 4 derivada sobre raíz cuadrada de 1 menos 2 teta menos 4 al cuadrado. Ahora, bueno, esta expresión sigue igual. Y acá tenemos que ya la derivada interna de 2 teta menos 4 es 2. Entonces eso tenemos aquí en el numerador. En el siguiente paso, aplicamos producto entre las expresiones que tenemos. Y tenemos menos 8 arco coseno de 2 teta menos 4 elevado al cubo. Todo sobre raíz cuadrada de 1 menos 2 teta menos 4 elevado al cuadrado. Que también como respuesta nos podría quedar de la siguiente forma. La derivada es menos 8 arco coseno al cubo de 2 teta menos 4, todo sobre raíz cuadrada de 1 menos 2 teta menos 4 al cuadrado. Entonces aquí ya pudimos aplicar la regla compuesta de las funciones trigonométricas inversas. Bueno, a continuación también tenemos otro ejemplo más. Aquí está. Que va a indicar mi compañero. Ya, profe, buenas tardes nuevamente. Bien, en este caso vamos a derivar la función que nos dice y igual arco cotangente de 1 más x sobre 1 menos x. En este caso vamos a derivar con respecto a la variable x, a esta función, y tengo lo siguiente, que la derivada de la función arco cotangente va a ser igual a 1 más x sobre 1 menos x. Voy a aplicar aquí la derivada y aplico el teorema, en donde el teorema del arco cotangente me dice que es igual a menos 1 sobre la función al cuadrado más 1. Y todo esto igual aplicando la regla de la cadena por la derivada de esta función de aquí. La función que es 1 más x sobre 1 menos x. Y me queda lo que tengo expresado acá en el paréntesis. Como siguiente paso lo que voy a hacer es romper paréntesis para reducir términos semejantes. Y me queda aquí 1 menos x más x más 1. Y en el denominador, simplemente aplicado la propiedad de productos notables en el numerador y multiplicaciones, he sumado las fracciones. Y de esta forma simplemente aquí se simplifico y reduzco términos semejantes. Y al final me queda aquí en el numerador, me queda 2, pero menos 2 sobre 2, que multiplica 1 más x al cuadrado. Y aquí simplemente simplifico el 2 y me queda aquí la respuesta que la derivada de esta función va a ser igual a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Este sería el ejemplo 3. Ya, otro ejemplo un poco más sencillo, pero igual una función compuesta, donde me dice lo siguiente, que y es igual al arco seno del logaritmo natural de x. En este caso aplico directamente la propiedad de la función arco seno, en donde es 1 más, sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. En este caso el ángulo que forma la función inversa del logaritmo natural de x, esto va a estar elevado al cuadrado, y aplicando la regla de la cadena, pues igual multiplico por la derivada de este logaritmo natural de x. En este caso derivo el logaritmo natural en el siguiente paso, que sería 1 sobre x, y multiplico. Y en este caso ya no podría simplificar nada más, y sería la respuesta o la derivada de esta función. Listo, eso sería todo, profe. Para ponerles otra lista de problemas que estoy ubicando por acá, que vayan pensando estos problemas, que son más que de cálculo de análisis, hay que empezar un poquito, ¿no? Fíjense, vamos a decir que sea f una función real, y sea a minúscula un punto en el interior del dominio de f. Okay. Entonces, diremos que f es absolutamente derivable
absolutamente derivable, ¿verdad? En A. Si la función valor absoluto de f es derivable en A. ¿Ok? Tengo una definición. Una función es absolutamente derivable en un punto si ella en valor absoluto es derivable en el punto. Entonces le voy a anunciar una lista de proposiciones y ustedes van a decir si son verdaderas o falsas. Decidir. Verdadero o falso. En cada caso. Dar un contraejemplo. O demostrar. Si es verdadero lo van a demostrar, si es falso da un contraejemplo. ¿Okay? Primera proposición. Si f es absolutamente derivable, si f es absolutamente derivable en A, entonces f continúa en A. En A. Segunda proposición. Si f es derivable en A, si es derivable en A, entonces f es absolutamente derivable en A. Tercera. Si f es derivable en x igual a, en A, ¿verdad? Directamente. Y si f de A es distinta de 0, entonces f es derivable. En A, por supuesto, ¿no? Cuarta proposición. A ver, si f es derivable en A y f de A es distinto de 0, entonces f es absolutamente derivable, ¿verdad? F es derivable. F es absolutamente derivable. F es absolutamente. Aquí me faltó absolutamente derivable en este caso, ¿ok? La proposición D. Si f es absolutamente derivable ahora, en A y f de A es distinto de 0, f de A es distinto de 0, entonces f es derivable en A. Proposición E. Vamos a ver. Suponga que f de A es igual a 0 y que f es derivable en A. Entonces, f es absolutamente derivable en A si y solo si f' de A es igual a 0. ¿Ok? Ahí tienen esa lista, ¿no? Cópienla, por favor. Les voy a dar un par más. Un par de proposiciones más. La definición de justamente derivable.
Finalmente van a hacer lo siguiente. Suma y producto. F. Si F y G son absolutamente derivables en A, F más G y F por G son absolutamente derivables en A, ¿ok? Todo esto es verdadero o falso. En caso de que sea verdadero, demostrarlo. En caso de ser falso, damos un contraejemplo, ¿ok? ¿Ya la copiaron todo? ¿Copiado? Bueno, el grupo que sigue con la posición. ¿Qué grupo seguía con la posición? El nuevo grupo que se reporten. El grupo de profe, ya mi compañero ya va a compartir, entiendo ya, yo. ok. A ver, buenas tardes con todos. Vamos a hablar nosotros, nuestro grupo D, sobre derivadas de funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas son un conjunto de funciones con definiciones y algunas propiedades semejantes a las funciones trigonométricas, como podemos ver. Pero claro, las funciones hiperbólicas son funciones definidas en base a la función exponencial, ¿sí? Como lo podemos ver en el cuadrito de aquí abajo. Y claro, en función de esa definición, justamente de funciones exponenciales en base E, obviamente podemos darnos cuenta que no son periódicas, a diferencia de las funciones trigonométricas. Generalmente estas son útiles para describir fenómenos físicos, como por ejemplo velocidad de las olas o del movimiento de un objeto en un fluido, o en general, pues, para resolver ecuaciones diferenciales. Un poco para conocer sobre estas funciones, se preparó este cuadrito que ustedes ven aquí, para conocer un poco de cómo son estas, recordar un poquito cómo son estas funciones. Por ejemplo, el seno, el coseno y la tangente, su dominio son los reales, ¿sí? Y el recorrido, pues en el caso del seno, los reales, 1, y en el caso del coseno, 1 más infinito, en el caso de la tangente, menos 1, de menos 1 a 1 abierto. Eso lo podemos ver en los gráficos que tenemos en la pantalla. Revisemos, por ejemplo, el seno, que es la línea roja, ¿no es cierto? Pues su definición, su dominio son los reales, y claro, el recorrido o rango también los reales, ¿no? Lo podemos también ver ahí. En el caso de la cotangente, secante y cosecante, también podemos observar aquí su definición, ¿sí? Como en función de las funciones exponenciales, y claro, también su dominio y recorrido, que también nos da una idea de cómo son estas funciones y pues cómo las podemos manejar y trabajar, ¿no? Eso les queríamos mostrar en este cuadro. Continuemos con el documento que teníamos preparado. Como les decía, pues estas definiciones de las funciones hiperbólicas se les hace en función de las funciones exponenciales en base E. Como lo pueden observar ustedes, por poner unos 2 ejemplos, por ejemplo, el seno hiperbólico de un ángulo X, ¿sí? Se define como E a la X en el numerador menos E a la menos X sobre 2. Y así podemos ver que estas definiciones nos van a ayudar justamente a las demostraciones
de las identidades o también para poder resolver ejercicios, ¿sí? Tenemos también aquí, dentro de las identidades y propiedades de las funciones hiperbólicas, pues tenemos algunas que se asemejan a las de las funciones trigonométricas, ¿no? Como podemos ver en la pantalla. Ya, y pues van a ser, las vamos a utilizar y las vamos a mencionar justamente cuando hagamos algún ejemplo, ¿ya? Dentro de las funciones hiperbólicas, pues hemos decidido proponer estos cuadros, ¿no es cierto?, para tener como un resumen, y nos gustaría mucho compartir esta información con ustedes también, para que tengan a la mano de cómo tener a la mano de una forma práctica y rápida para poder encontrar si es el caso, ¿no es cierto?, para un deber o para alguna demostración. Y queremos hacer una demostración que la vamos a mostrar aquí en esta pizarra. Sí, por ejemplo, probar, si vamos a demostrar que si y es igual a la secante, si a la secante hiperbólica de x, entonces y' va a ser igual a menos la secante hiperbólica de x por la tangente hiperbólica de x. Y aquí vamos a ver justamente cómo aplicamos, pues, primero la definición de estas funciones en base de la función exponencial en base E, y también las propiedades de operaciones para derivadas. Entonces veamos entonces. Como podemos ver en nuestra tablita aquí, justamente ese era el seno y igual, la secante hiperbólica de x es igual a 2 sobre e a la x más e a la menos x. ¿Sí? Entonces, lo que aplicamos en esta parte, en este ejercicio, sí, que lo hicimos aquí en esta pizarra, aplicaríamos la regla de derivada del cociente. Eso quiere decir que pues en el denominador iría el denominador al cuadrado, como lo podemos ver, y en el numerador tendríamos la derivada, si en este caso de 2, multiplicado por el denominador menos 2 por la derivada del denominador. Si resolvemos esto de aquí, lo podemos ver que la derivada de 2 es 0, es decir que este término de aquí se anularía, ¿no es cierto? Podemos ver aquí, esto sería 0. Sí, esto de aquí sería 0. Podemos verlo así. Sí. Y pues nos quedaría el otro término, que quedaría menos 2, ¿no es cierto? Por la derivada de esta expresión que está con exponentes. Es decir, la derivada de e a la x, lo conocemos por definición, sigue siendo e a la x. Y la derivada de e a la menos x, ¿no es cierto? Pues quedaría menos 1 por e a la menos x. Entonces, pues es por eso que cambia aquí el signo, ¿no? Menos e a la x. Sobre el denominador que lo habíamos propuesto al inicio, que es el numerador al cuadrado. Para poder lograr demostrar, lo que hacemos es separar, ¿no es cierto?, por fracciones, sí, como lo podemos ver aquí. Vamos a separar el menos, el 2, y uno de los factores del denominador, sí, porque tenemos 2, lo ponemos en la primera fracción. Sí, entonces, miren que esto de aquí, justamente, lo que logramos probar, según la tablita que la teníamos puesta por acá, podemos ver aquí, ¿no es cierto? Vamos a... Esto era igual, pues, a menos secante hiperbólica, ¿no? Y en cambio, pues, el término de acá, sí, el término de acá nos podemos fijar que esto es igual a la tangente. Sí, estoy sin mi... Y esto es igual a la tangente. Entonces, claro, todo esto, como les digo, en base a la definición de las funciones hiperbólicas, en base a la función exponencial de base E. Esto es una forma de demostrar, por ejemplo, cómo demostrar que estas tablitas que les proponemos acá, sí, justamente las derivadas de cada una de las funciones. Sí, acabamos de probar esta, ¿no? La derivada de la función, sí, de la secante hiperbólica es igual a menos tangente hiperbólico por secante hiperbólico. Un ejercicio más que quiero compartirles, que es, María Eugenia, me parece que usted va a hacer la demostración, ¿no?, de la segunda. Sí. Cotangente, me confirma. Ya. Le dejo entonces de compartir.
No, déjale nomás el documento, te hago la demostración ahí mismo. Ah, perfecto, claro que sí. Ya, déjeme anotar, si puedo anotar ahí. Ya, espérenme un ratito. Verá, queremos encontrar si y es cotangente hiperbólica de x, entonces queremos encontrar la derivada. La idea es encontrar y'. Si la función es y cotangente hiperbólica, queremos encontrar y'. La y' para la derivada de la cotangente hiperbólica es igual a menos cosecante hiperbólica al cuadrado de x. Ya, eso es lo que queremos demostrar. Entonces vamos a partir de esta definición. Como dice que y es igual a la cotangente hiperbólica de x, lo que vamos a hacer es escribir la cotangente hiperbólica de x en función de las exponenciales. La cotangente hiperbólica se escribe como e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x. Muy bien, vamos a derivar esto. Vamos a derivar para demostrar que la fórmula es esta. Entonces, le voy a llamar a esto U y a esto le voy a llamar B. Como es una división, entonces necesito definir qué es U, qué es B, y luego voy aquí a poner qué es U' y qué es B'. Esto voy a hacer para poder aplicar cuando yo tengo una función que está definida como U sobre B, entonces la derivada es, escribimos el de abajo por la derivada del de arriba, menos hacemos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, decimos que la U es e a la x más e a la menos x. Y decimos que la B es e a la x menos e a la menos x. Vamos a derivar. Entonces nos quedaría el U' de esta, e a la x, la derivada es e a la x. La derivada de esto es e a la menos x por la derivada de la x, que nos quedaría menos 1. Entonces nos quedaría menos e a la menos x. El de aquí nos quedaría e a la x, la derivada es lo mismo, menos. Cuando derivo esto es e a la menos x por la derivada del menos x, que es menos 1. Entonces se haría más. Aquí nos quedaría más e a la menos x. Muy bien, ahora si ustedes se fijan aquí, nos debería quedar y' igual. Vamos a aplicar esta fórmula que dijimos aquí. Como necesito una línea larga, permítanme hago una línea con esto, ya. Entonces ahora sí necesito coger otra vez el lápiz. Acá, ya. Entonces dice aquí la fórmula que es B por U'. Entonces es esto por esto, BU' menos esto por esto. Ya, entonces voy a hacer esto por esto. Le pongo e a la x menos e a la menos x. Y eso está multiplicado por este y es el mismo. Entonces le puedo poner al cuadrado porque es esto por esto y ambos son igualitos al cuadrado. Menos, aquí voy a poner este por este, ambos son igualitos, entonces le puedo poner al cuadrado. Le voy a poner e a la x más e a la menos x. Y como son iguales al cuadrado. Ya, sobre lo de abajo al cuadrado. Esto es lo de abajo. Entonces le voy a poner e a la x menos e a la menos x, todo elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, necesitamos entonces y' igual. Muy bien. Aquí tenemos una diferencia, es una diferencia al cuadrado con este elemento. Entonces, vamos a considerar una cosa que es importante recordar. Por ejemplo, si tenemos 3 menos 4 sobre 5, tenemos que acordarnos que esto viene de lo siguiente. Esto viene de 3 sobre 5 menos 4 sobre 5. Entonces, yo pudiera regresarme a la ecuación anterior que dio origen a esto, o sea que sería 3/5 menos 4/5. Este mismo concepto voy a aplicar aquí. Entonces voy a coger este elemento con esto y le voy a coger a este elemento, a este elemento con este. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Y' me quedaría e
a la x menos e a la menos x sobre este denominador que sería e a la x menos e a la menos x, y todo esto está elevado al cuadrado. Menos me quedaría esta diferencia de aquí. Entonces me quedaría e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x, y todo esto al cuadrado. Muy bien. Ahora, solamente tengo que ver que llegue a esta de aquí. Necesito, un momentito, por favor. Necesito verle esta, la cosecante hiperbólica al cuadrado. Entonces voy a escribir a qué debo llegar. La cosecante hiperbólica de x es igual. Esta función está definida como cosecante hiperbólica. Déjenme ver, aquí está. Es 2 sobre e a la x menos e a la menos x. Ya. Entonces aquí tengo e a la x menos e a la menos x. Perdóneme, profe. No puedo acabarle de hacer la demostración después porque estoy un poco perdida. Sí me salió antes y no sé qué está pasando ahorita, profe, pero ya le acabo de hacer en mi hoja, pero permítame, le capturo esto un momentito. Está bien, Le pero ahí la termino tienes de ya, porque hacer. esto que tienes aquí es 1. E a la x menos e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x 1 al cuadrado. Y Tiene esto toda la es razón. la cotangente al cuadrado, que es el Claro, inverso ajá, eso, María Eugenia. de la tangente. Y 1 menos cotangente cuadrado te va a Es dar la una identidad. cosecante. Exacto. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, profe. Gracias. 1 menos este de aquí, me queda la tangente al cuadrado. Ajá. 1 menos Efectivamente. tangente al cuadrado de x. Esta es la definición de tangente. Cierto, profe. Gracias. Y esto, 1 menos tangente cuadrado es y' igual. Pero esta no creo que es tangente, profe, porque la tangente me No, quedaría... tangente hiperbólica. sí, Hiperbólica. pero no me queda tangente, me queda cotangente. E a la x más e a la menos Claro. x. Este es Es cotangente ese es hiperbólica, Es profe. cotangente. Es cotangente Sí, hiperbólica. cotangente, sí. Ajá. Es Es cotangente esto. Es Sí, cotangente ya porque es le la vi. inversa de la que tienes ahí arriba, Porque ¿no? es la De la inversa tangente de la hiperbólica. tangente. Ajá. Esta es cotangente hiperbólica al cuadrado de x. Y esa Ya. Ahí identidad te sí. da Y menos esta cosecante. identidad me da la cosecante hiperbólica al cuadrado de x. Pero me falta un menos, profe. No, te da con signo menos porque esas identidades son hiperbólicas, no te da con... O sea, la Ay, suma ay, no es ay. que te da 1, es la diferencia. Tiene razón. En la propiedad, en las ecuaciones de las identidades, esto es menos cosecante al cuadrado hiperbólica de x. Exacto. Gracias, profe. Perfecto. Recuerden que las entidades trigonométricas hiperbólicas satisfacen una ecuación hiperbólica. O sea, las trigonométricas normales satisfacen la identidad fundamental de la trigonometría, que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. En cambio, este es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a 1. O sea, es una ecuación hiperbólica, de una hipérbole. Así es. Por eso cambia un poco los signos. Ya, continúen. Ya Gracias. acabé. Perfecto. Entonces, vamos a quitarle eso de la pantalla. Este ratito le borro. Sí. Ya, Ya. y les vamos a compartir unos 2 ejemplos que preparamos simplemente como aplicación, ¿sí? Para que puedan ver. Entonces, el ejemplo hemos puesto que la función, ¿sí? Y igual a tangente hiperbólica de el seno hiperbólico de x cubo. Primero, con el fin de demostrar cómo utilizamos, pues, las definiciones de las derivadas y también la regla de la cadena, que, pues, lo tenemos muy presente en estas clases. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y', claro, calculamos y' y lo que hacemos, vamos a ir calculando, ¿no? La tangente hiperbólica sería la tangente de la función, ¿no es cierto? Sería la tangente, la derivada de la tangente hiperbólica es la secante al cuadrado, lo demostramos hace un rato, ¿no es cierto? De su argumento, es decir, del seno hiperbólico de x cubo, y por la derivada del seno hiperbólico, es decir, por la derivada del argumento, ¿sí? Que tenemos aquí, este argumento que lo podemos observar. Entonces, avanzando pues rápidamente, la secante al cuadrado, esto quedaría lo mismo, y sacaríamos la derivada del seno hiperbólico, que sabemos es el coseno hiperbólico de x cubo, y por la derivada de x cubo.
por la derivada del argumento, aplicando la regla de la cadena, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, este sería el argumento nuevo, pues, y la derivada de ese argumento. Y claro, para terminar, pues, tendríamos, pues, esto quedaría igual, la secante hiperbólica al cuadrado de su argumento inicial, coseno hiperbólico de x cubo con su argumento, segundo argumento, y por la derivada, sí, de x cubo, que sería 3x al cuadrado. Si organizamos esto, pues nos quedaría la derivada de esta función, pues 3x cuadrado por coseno hiperbólico de x cubo, y por la secante al cuadrado del seno hiperbólico de x cubo, como un ejemplo que queríamos mostrar. María Eugenia también tiene preparado un ejercicio, y no sé si quieren mostrar su pantalla o le ponemos... O no sé si Jonathan también tiene preparado su ejercicio. Claro, Jorge, ¿me permites compartir la pantalla y presento Sí. el ejercicio? Ya. Por favor, gracias. Bien. A ver, siguiendo lo explicado por los compañeros y la teoría, yo quería proponerles acá un ejercicio que podemos analizarlo desde varios puntos. El ejercicio dice que dado la función f de x, que es igual a la cotangente hiperbólica del logaritmo natural de x, ¿sí? Me piden a dar la primera derivada, que sería f' de x. Listo. Entonces, de acá, teniendo en cuenta la demostración de la compañera María Eugenia, podemos simplemente concluir que f' de x es igual a menos cosecante al cuadrado, pero hiperbólica, ¿no es cierto?, de la función, que sería en este caso logaritmo natural de x, y por la derivada de ese logaritmo natural de x, que nosotros sabemos que es 1 sobre x. Y prácticamente nosotros habremos ya finalizado lo que es este ejercicio, que es bastante simple. Sin embargo, nosotros creo que como docentes tenemos que ir un paso más allá, o sea, no únicamente resolver un ejercicio y dejarlo planteado de una forma mecánica, como por ejemplo en este caso la resolución del ejercicio, simplemente di un paso y me dio el valor de esta función, que es un poco incluso más compleja que la función inicial f de x. Nosotros podemos tener este mismo ejercicio, ¿sí? Pero que el docente lo pueda plantear de la siguiente forma. Dado, ¿no es cierto? Dado esta función f de x, ¿sí? El docente puede pedir al estudiante que simplemente analice la gráfica. Entonces, por ejemplo, le solicita analizar la gráfica de la función, ¿sí? Y cuando nosotros nos referimos al análisis de la gráfica de una función, yo tengo que tener en cuenta todo lo que corresponde, por ejemplo, a los ceros de la función, ¿ya? Que simplemente yo tengo que tener en cuenta tanto los cortes en X como en Y. Puedo determinar o pedir, ¿no es cierto?, la monotonía de la función. Ya, y cuando yo pido la monotonía de la función, yo necesito saber cuáles son los máximos y los mínimos de la función. Y para obtener los máximos y mínimos de la función, yo necesito estudiar la primera derivada de la función. También yo puedo pedir las concavidades de la función, las concavidades, y de esa forma, ¿no es cierto?, analizar lo que son los puntos de inflexión. Y para analizar lo que son los puntos de inflexión, yo necesito estudiar lo que es la segunda derivada de la función. Entonces, yo puedo seguir analizando así toda esta serie de parámetros para una función dada. Entonces, si yo necesito dar la monotonía de la función, que es la primera derivada de la función, yo simplemente aplico directamente lo que corresponde a la definición de la primera derivada de la función. Yo voy a complicarme como estudiante o como profesor si es que hago ese análisis. Entonces vamos a tener en cuenta lo que el compañero Jorge nos explicó y la compañera María Eugenia desarrolló en la parte teórica. Entonces vamos a ver que es mucho más simple tener los conceptos claros de una función hiperbólica que simplemente aplicar directamente lo que corresponde a las reglas de derivación.
Entonces, acá tenemos el mismo ejercicio, sea la función cotangente hiperbólica del logaritmo natural de x a dar la primera derivada. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta? Vamos a tener en cuenta que primero debemos aplicar esos conceptos. La cotangente, ¿no es cierto?, hiperbólica de u, ya habíamos visto que es e elevado a la u más e elevado a la menos u sobre e elevado a la u menos e elevado a la menos u. Por lo tanto, vamos a aplicar acá el concepto de la cotangente hiperbólica, ¿sí? Y de igual forma el concepto de una función exponencial dada, ¿no es cierto?, como base la exponencial y elevado al logaritmo de u. Esto me quedaría igual a la u. Si la base, ¿sí?, y si la base, que en este caso es e, y la base del exponente del logaritmo son iguales, entonces esto corresponde al argumento u, ¿sí? Entonces acá yo tendría otro ejemplo al lado derecho. Si yo tendría e elevado al logaritmo natural de menos u, este menos subiría para que me quede simplemente la exponencial elevado al logaritmo natural de u, y esto finalmente corresponde al argumento que es e elevado a la menos u. Por lo tanto, acá yo tendría que esa función me quedaría el elevado al logaritmo natural de x, que corresponde al argumento x, elevado al menos logaritmo natural de x, ¿sí? Subiendo al exponente negativo, me quedaría x a la menos 1. De igual forma, en el denominador tendríamos x y menos x a la menos 1. Multiplicamos todo esto por x a ambos términos, numerador-denominador, y finalmente yo tengo esta función que ya es más fácil de analizar. Entonces yo ya podría analizar los ceros de la función, podría analizar la monotonía, los puntos de inflexión, ¿sí? Con una función un poquito más simple de analizar. Entonces yo tendría que la derivada de una función cociente, ¿sí? Sabemos que es igual al denominador al cuadrado, subimos el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Operando, ¿sí?, ya tendría la derivada, ¿no es cierto?, la primera derivada de esa función que me dieron originalmente. Entonces, yo creería que cuando nosotros nos enfrentamos a funciones trigonométricas hiperbólicas, tratemos de ver un poquito mejor, ¿no es cierto?, esa función con respecto a las definiciones que se dieron al inicio de esta presentación. Eso sería ese ejercicio que teníamos preparado. Una cosa, Jonathan, vuélveme a la ¿Ya? presentación otra vez, un momentito. ¿Dónde estaba? Baja la página un momento. Aquí en este mismo ejercicio, ¿verdad? En este mismo, tú puedes escribir todo esto, esa derivada. Yo puedo rayar aquí, puedo rayar, ¿verdad? Permíteme escribir, ¿no? Bueno. Estaba habilitado para que pueda rayar. ¿Sí? Aquí. Bueno, déjame ver si puedo escribir. Vamos a agarrar aquí el lápiz. Bueno, no me agarra el lápiz aquí, no sé por qué. Sí le rayó. Sí le rayó. ¿Sí? No lo veo. Bueno, aquí donde tienes esta expresión f' de x igual menos cosecante hiperbólica al cuadrado del logaritmo de x por 1 sobre x, tú puedes expresar todo esto usando la definición de la cosecante hiperbólica directamente y obtienes la derivada que tuviste allá abajo. Hazlo para que veas. O sea, escribe la cosecante hiperbólica como e a la x, creo que es 2 sobre e a la x menos e a la menos x. Sería, en este caso sería f' de x igual Menos 2. A ver, sería menos 2. Menos 2 sobre e. Ajá. Ya, sería e. Elevado, en la x debería poner logaritmo natural de x, profe. Ajá, el logaritmo de x. Elevado a la logaritmo natural de x menos e elevado a la menos logaritmo natural de x. Ya. Todo eso al cuadrado. Ajá, todo al cuadrado. Ya. No, eso por 1 Sí, sí. sobre x nomás, sin el logaritmo natural. Y el logaritmo te va a evaluar la Ya. función. El logaritmo natural, bórrale. Ya, Eso. correcto. Y ahí le Ya. pones por 1 sobre x.
Pero la fracción esa anterior va todo al cuadrado, ¿no? Exacto. Y la fracción desde el menos, antes, El menos desde el no, el signo. menos afuera. Exacto. Ah, Todos al cierto, cuadrado. el menos, cierto, Ok. está. Entonces Ya. desarrolla eso para que veas que te va a dar exactamente lo mismo que tiene abajo, porque la exponencial del logaritmo es x. La exponencial del menos logaritmo es x a la menos 1. Menos 2, me quedaría acá, sería x, Tiene lo mismo. menos, Menos X. sería menos x. Por 1 No, sobre ese es x a la menos 1, no te queda menos x. Ahí te quedaría X a la menos 1. El menos se iría como exponente de la X. Lo mismo que Sí. hiciste ahorita. Ya, aquí sería x a la menos 1. Ajá. Ajá. O si quieres 1 sobre X. Ajá. Ya, correcto. Y eso Todo eso elevado al al cuadrado, cuadrado, ¿no? no terminarás al cuadrado. Desarrollo ese binomio ahora. Deja el signo menos afuera, desarrollo el binomio. A ver, vamos a ver, sería menos, vamos a poner, sería 4. 4, exacto. Y me quedaría abajo, tendremos x cuadrado, X cuadrado. sería menos 2 veces, sería menos 2. 2. 2. Porque sería x por x a la menos 1, ¿verdad? Sí, ajá. Y sería Más más x cuadrado. x a la menos 2. A la X a la menos menos 2. 2. Ajá. Por 1 sobre Por 1 x. sobre x. Ya. Ya puedes Aquí ajustar las tenemos, cuentas, distribuir la x abajo y sacar la vamos a cuenta poner- completa, ¿no? Sí, a ver, vamos a poner. Entonces me quedaría aquí, sería un x cuadrado arriba. Ya, y acá sería ¿cuánto? Sería x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1. 1 sobre x. Ah, el signo menos que te lo comiste por ahí. Y el 4. Sí, sería menos 4. Menos 4x cuadrado. Exacto. Ya. Cancela una x del numerador con una del denominador. Ajá. Listo. ¿Mm? Menos. Ya. Y aquí tendríamos 4 en x y abajo puedo expresarle como sería X 4 cuadrado en menos Exacto. X cuadrado menos 1 al cuadrado. 1, todo al cuadrado. Y eso es lo que te dio a ti por allá. Si bajas la página, ves que es lo que te dio a ti al final. Déjenme ver. Sí, ahí tenemos 4 en Es lo x. mismo, ¿ves? X cuadrado Entonces, menos 1. tienes eso plan B también, ¿no? Es otra opción. Porque la derivada sale más fácil con la derivada, ahí la sacaste más rápido, ¿no? Que derivando el cociente. Pero no importa, es una observación para que vean las dos posibilidades ustedes ahí. ¿Ok? Ujú. Bien, continúe. ¿Quién va después? Yo le hacía el otro ejercicio. Dele, don Eugenio. ¿Puedes compartirle el documento, Jorge, por favor? Claro que sí, ya le pongo. Ya. Le voy a escribir ahí. ¿Puedes agrandarle un poco el documento, Jorge? Ya, perfecto, ahí está muy bien. A ver, esta es la función y. Está definida como 1 sobre raíz de 2, logaritmo natural de todo esto. A esto le vamos a pensar que es una u. Y esto de aquí sería una constante. Entonces, la primera derivada, si queremos hacer y', deberíamos dejarle a la constante que es 1 sobre raíz de 2. Y le deberíamos poner por la derivada del logaritmo natural de u. Entonces, si la función es logaritmo natural de u, la derivada sería igual a u' sobre la u. Entonces, vamos a definir estos. El u es facilito porque solamente le ponemos aquí, como está 1 sobre u, este u está igualito escrito aquí.
Aquí lo único que es interesante es el U', entonces vamos a hacer solo el U'. Si este es el U sería la suma de estas funciones, entonces derivamos cada una. Le dejamos la raíz de 2, que es una constante, derivamos el coseno hiperbólico y nos da seno hiperbólico. Más, esto sería coseno hiperbólico del 2x, pero elevado a la 1/2. Entonces nos quedaría, a ver, sería así. Le hago aparte. Aquí nos quedaría coseno hiperbólico del 2x, todo eso elevado a la 1/2. Entonces, si derivamos eso, sería bajo el 1/2, dejo el coseno hiperbólico del 2x y esto hacemos a la n-1, que nos quedaría menos 1/2. Pero hicimos recién u a la n. Y ahora tenemos que hacer por la derivada de lo que está acá adentro. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de 2x. Pero todavía nos falta derivar el ángulo el argumento, que sería por 2. Si ustedes se fijan, este 2 es el que está aquí arriba, este 2 es el que está aquí abajo, y este 1/2 es la raíz que pasó abajo, y el seno hiperbólico de 2x quedaría arriba. Ya, ahora esto es igualito, esto pasa igualito, solamente hacemos esto. Entonces aquí está solamente, se eliminó este 2 de aquí. Y aquí está sacado mínimo coseno hiperbólico de 2x la raíz. Multiplicado por esto, nos queda el numerador por eso mismo. Más aquí nos quedaría este numerador que está aquí por este coseno, solamente el seno hiperbólico de 2x. Pero lo que está hecho es el ángulo, el argumento 2x está pasado a solamente argumento x. Entonces el seno hiperbólico de 2x es 2 seno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de x. Y aquí ya solamente está hecha la operación. Aquí se sacó un factor común, esto está idéntico. Aquí solamente sacamos factor común 2 seno hiperbólico de x de aquí y de acá. Entonces, está sacado la raíz. Entonces, quiere decir que este 2 está hecho como que fuese raíz de 2 por raíz de 2. Por eso queda una raíz de 2 aquí. Como está sacado el seno hiperbólico, nos queda coseno hiperbólico aquí. Seno hiperbólico se fue afuera, nos queda aquí la raíz del coseno hiperbólico de 2x. Y la respuesta, como esto de aquí, este es igualito a este denominador, entonces se elimina este de aquí con este término de acá. Y la respuesta nos quedaría, esta raíz también se elimina, por eso nos quedaría el seno hiperbólico de aquí, de x, sobre esta raíz del coseno hiperbólico de 2x. Y eso sería todo. Ok, muy bien. ¿Quién continúa? El grupo siguiente. Dime, Tatiana. Ten el micrófono silenciado. No, profe, solo estaba aplaudiendo a los compañeros por su... Ah, está aplaudiendo, ya. ¿Qué grupo continúa? ¿No lo preparó para el qué? Buenas tardes. Bueno, Marlene. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo E y continuamos con nuestra exposición, que son las funciones hiperbólicas inversas. Ahí estamos los integrantes. La derivada de una función hiperbólica inversa, la definición nos dice que la función del seno, como los compañeros ya estaban mencionando, la función hiperbólica inversa depende mucho de las funciones hiperbólicas vistas anteriormente. Y vamos a explicar el por qué. En la definición nosotros tenemos que, tomando en cuenta el ejemplo del seno, la función del seno hiperbólico es continua y creciente para todo x. Por lo tanto, según el teorema donde se hace mención, si una función f es continua y creciente en el intervalo AB cerrado, tiene una función inversa, que es continua y creciente en el intervalo de la función A y la función B. Tomando en cuenta también lo que hablaban los compañeros, el seno hiperbólico de y es igual a x, esto implica también que y es igual al seno hiperbólico inverso de x. En este caso, nosotros tenemos la presentación de las gráficas del argumento del seno hiperbólico.
en donde se puede visualizar aquí, espérenme un ratito. Se puede visualizar aquí que el dominio de la función son todos los reales, al igual que el recorrido. Por lo tanto, es una función biyectiva y al ser biyectiva tiene la función inversa, que nosotros la ponemos o la argumentamos de la siguiente manera. El argumento del seno hiperbólico de x es igual a y, que esto implica que x es igual al seno hiperbólico de y. Lo mismo pasa con la función del seno hiperbólico, pero para que esta función sea biyectiva, tenemos que tomar una pequeña restricción, tanto en el dominio como en el recorrido. Como podemos ver nosotros en la gráfica, el micrófono estaba ahí. Como podemos nosotros visualizar en la gráfica, el dominio empieza desde el 0 y se va hasta el más infinito. Y el recorrido lo podemos ver que es desde el 0 y se va hasta el infinito. Por lo tanto, si nosotros ponemos esa restricción, se convierte en una función hiperbólica inversa. ¿Para qué le ponemos esta restricción? Para que esta función tenga una función inversa. Si no existe esta restricción, no sería una función biyectiva. Por lo tanto, tenemos que considerar esa pequeña restricción. Lo mismo ocurre con la tangente hiperbólica. En este caso, igualmente, nosotros tenemos que tomar en cuenta una pequeña restricción para que esta sea una función biyectiva. Y es la siguiente, que el dominio debe ser desde el menos 1 hasta el 1, su intervalo desde el menos 1 hasta el 1, y el recorrido, como su gráfica lo podemos visualizar, es todos los reales. Por lo tanto, al tener esta pequeña restricción, nosotros tenemos una función tangente hiperbólica inversa. En este caso, nosotros hemos puesto aquí y considerado ya las pequeñas restricciones para tener en cuenta una función hiperbólica inversa. Como es y es igual a seno hiperbólico de menos 1, que es la inversa de x, esto implica que el seno hiperbólico de y es igual a x. En lo mismo hacemos con el coseno y la tangente, pero tomando en cuenta lo que ya mencioné, la pequeña restricción en el dominio y en el rango, para que estas funciones sean funciones biyectivas y por lo tanto tengan una inversa. En este caso, como los compañeros también habían mencionado que las funciones hiperbólicas están expresados en el exponente natural, nosotros en cambio tenemos aquí para las funciones hiperbólicas inversas, lo podemos expresar como logaritmo natural para poderlo demostrar. A continuación, mi compañero continúa con la exposición. Gracias, Marlene. Por favor, permíteme compartir. Buenas tardes con todos. Bueno, continuando un poquito con lo que acaba de explicarnos Marlene, haciendo un breve resumen también de lo que nos ha explicado el anterior grupo sobre las funciones hiperbólicas. Bueno, pues hemos comprendido que estas funciones están definidas como estas combinaciones de la función exponencial. Por tanto, como acaba de mencionar Marlene, pues las funciones inversas van a estar expresadas como la inversa de la función exponencial natural, en este caso el logaritmo natural. Como podemos ver, aquí tenemos algunas representaciones que ya nos presentó el grupo anterior, de prácticamente se puede ver la relación que tienen que ver con las funciones hiperbólicas en relación a la función exponencial. Y algo que es importante mencionar, pues el razonamiento es bastante parecido a lo que fueron las funciones trigonométricas, con la sencilla razón de que las trigonométricas se relacionan a la circunferencia de radio 1 o círculo unitario, si hablamos desde una superficie, mientras que estas hiperbólicas tienen que ver con la hipérbola equilátera, o también pues la hipérbola unitaria. Por tanto, como acaba de mencionar pues nuestra compañera, pues nosotros aquí tenemos qué es la función seno hiperbólico, la función seno hiperbólico inverso.
de argumento X está expresada como un logaritmo natural, donde, bueno, pues sabemos que el logaritmo natural tiene esa condición de que el argumento tiene que ser estrictamente positivo. Caso contrario, la solución escapa del conjunto de los números reales. Sin embargo, desde la parte metodológica, siguiendo un poquito también el ejemplo de Jonathan, creo que cuando algo mencionamos en tercero de bachillerato sobre estas funciones hiperbólicas, sí es importante acotar lo siguiente. Entonces, como nos habían mencionado, pues la función seno hiperbólico es una función biyectiva. Por tanto, existe la función inversa. Y esta función seno hiperbólico está definida de esta manera. Tenemos e a la x menos e a la menos x sobre 2. Por tanto, como es una función biyectiva, sabemos que esta función tiene una función inversa que al momento de hacer su composición nos entregará como resultado la identidad. Es importante entender entonces que nuestra variable y, por ejemplo, va a ser, en este caso, no sé si sea correcto mencionar a la propiedad transitiva de los números reales, donde si nosotros quisiéramos determinar la función inversa, pues prácticamente cuando les enseñamos a los jóvenes, pues les damos esta oportunidad de intentar despejar una de las variables, todavía no cambiar las variables, creo que esto va en relación también a lo que tiene que ver el recorrido de la función. Por tanto, aplicando la definición como tal de esta función seno hiperbólico, pues entonces, por el inverso multiplicativo, nosotros tendríamos que 2y es igual a e a la x menos e a la menos x. Si todo igualamos a 0, pues 2y por su inverso aditivo, tendríamos e a la x menos 2y menos e a la menos x, por ejemplo, y esto igualado a 0. La idea es intentar encontrar esta función inversa, pero usando el criterio del recorrido, uno de los tantos que se puede mientras que la función lo permita. Caso contrario, pues también podríamos usar la parte del análisis con los límites. De todas maneras, lo que se puede hacer aquí, considerando que la función exponencial e a la x es estrictamente creciente, es decir, es una función estrictamente monótona, pues nosotros al multiplicar toda esta ecuación por e a la x, podemos generar lo siguiente. Tendríamos un e a la 2x menos 2y por e a la x. E a la menos x por e a la x, pues nos generaría la unidad. Misma base, sumaríamos los exponentes, tendríamos e a la 0, que es la unidad. Y prácticamente nos encontraríamos con una ecuación cuadrática tan mencionada que es aquella ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde para hacer ecuación cuadrática el coeficiente principal es distinto de 0, y bueno, en este caso es 1. Por tanto, reconociendo pues los coeficientes, podríamos hacer un cambio de variable, o a su vez, generalmente los muchachos están acostumbrados a usar esta ecuación que nos permite determinar las raíces de una ecuación cuadrática. Por tanto, lo que podríamos hacer, si usaríamos ese criterio, es manifestar entonces que e a la x, considerando por supuesto que el coeficiente principal está dado por la unidad, el coeficiente b estaría dado por menos 2y, c estaría dado por menos 1, pues nosotros tendríamos entonces que 2y más menos la raíz cuadrada del discriminante, que en este caso sería b al cuadrado, menos 4 veces la unidad por menos 1. Prácticamente ahí tendríamos al discriminante y todo eso estaría dividido para 2.
Sí, esto ya es un poquito la parte práctica donde generalmente pues se intenta a los jóvenes que pulirles un poquito en este sentido, pues nosotros aquí tendremos 2y más menos 4y al cuadrado más 4. Todo eso sobre 2. Y bueno, ya determinando el factor común que tenemos por ahí, tendríamos que e a la x prácticamente estaría dada por y más menos la raíz cuadrada de y al cuadrado más 1. Y aquí hay un detalle, ya una vez que se ha extraído el factor común. Hay un detalle, generalmente lo que solemos explicar. Sabemos que e a la x es estrictamente positiva para todo x en los reales. Por tanto, algo que es estrictamente positivo no puede ser igual a algo negativo. Por tanto, aquí hay este particular. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos y menos la raíz cuadrada de y cuadrado más 1? Si el radicando presenta una suma de cuadrados, sabemos que esta suma de cuadrados no se factoriza y en cierta forma y cuadrado más 1 siempre va a ser verdadera para toda y en los números reales. Sin embargo, esta cantidad va a ser mayor que y. Por tanto, esto va a ser estrictamente menor que 0. Y es a partir de ese análisis muy general que se establece que e a la x solamente puede ser verdad si tomamos del lado izquierdo, pues y más la raíz cuadrada de y cuadrado más 1. Y precisamente como estamos con esta idea de despejar la variable x, pues ingresamos el logaritmo que tiene la misma base de la función exponencial, logaritmo neperiano, entonces tendríamos el logaritmo natural de e a la x. No le estamos descompensando a la ecuación. El logaritmo natural de e a la x, una composición de funciones inversas, su resultado es la identidad, en este caso la identidad es x. Y tenemos que x está dada por el logaritmo natural de y más la raíz cuadrada de y cuadrado más 1. Todo este proceso los jóvenes aprenden a hacer. Se dan cuenta que tienen un logaritmo natural, saben que todo el argumento del logaritmo natural en este caso sí cumple con esa condición de ser estrictamente mayor que 0. Y bueno, en cierta manera, pues si quisiéramos la inversa, lo que dice el algoritmo, ¿no? Cambie las variables, que es lo que se pudo haber hecho desde el inicio. Por tanto, nosotros tendríamos que y es prácticamente el logaritmo natural de x, perdón. Voy a borrar un ratito esto. De x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y prácticamente para que haya consistencia con la definición de una función real, pues prácticamente esta sería la función inversa. Nosotros tenemos entonces que esta función inversa necesariamente está definida también desde los reales, en los reales, donde, bueno, pues cada x que tomemos de acá generará una imagen que será f a la menos 1 de x, y que esa función inversa pues está expresada como ese logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces, como nuestra compañera Marlene nos había comentado también, la función seno y la función coseno, perdón, tangente, son estrictamente, bueno, son funciones biyectivas en todo el conjunto de los números reales. La única que presenta una dificultad es la función coseno, pero para ello se restringe el dominio. Se hace una restricción en el dominio y pues se hace una función 1 en 1 sobreyectiva, biyectiva y
hay la función inversa, por eso la condición acá. Ahora, tomando en cuenta que, bueno, este es uno de los procesos realmente un poquito más comunes para un joven de bachillerato, pues prácticamente si ellos aprenden a determinar ya la función inversa y se ha determinado un logaritmo natural, es ahora donde, bueno, viene la otra práctica. Derivar esa función y prácticamente hacer un método ya con una composición de funciones. Entonces, generalmente cuando ya tenemos esa función inversa, y con esto le doy paso a mi compañero, nos dice que la función seno a la menos 1, seno hiperbólico a la menos 1 de x, entonces, al estar expresada como el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, ¿sí? Si la vamos a derivar, entonces podemos decirle que por definición y sea g de x, como se quiera, donde esta g de x entonces va a estar representando esta función logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y bueno, por composición de funciones, la derivada de esta función inversa sería pues la derivada de la función externa que es el logaritmo, es decir, 1 sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por la derivada del argumento del logaritmo que estaría dado por 1 más 1 entre 2 la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por la derivada del radicando en esa raíz cuadrada, es decir, nos quedaría 2x. Haciendo pues el método directo, considerando que existe una composición de funciones, tenemos que este 2, ser un producto, con este 2 se pueden simplificar sin ningún problema. Nosotros por acá seguimos trabajando y tendríamos que 1 sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 está multiplicando todavía a esta estructura que sería x, x cuadrado en raíz cuadrada más 1. Ahí me estoy olvidando de una suma, perdón. Permítame corregir. Exacto. Acá estamos. Tendríamos esto, perdón. Tenemos 1. Esto podría estar escrito como x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Sí? Recordemos que es el producto de todo esto, ¿no? ¿Sí? Tendríamos 1 sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por mínimo común múltiplo, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, todo esto más x, sobre esta situación. Y bueno, como hay un producto, en cierta forma, esto podríamos simplificar con esto, pues especificando que precisamente eso de ahí tiene que ser estrictamente distinto de 0. Es distinto de 0 porque es una cantidad positiva. Y en cierta forma, pues tendríamos que la derivada de la función, en este caso inversa del seno hiperbólico, pues estaría dada por 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y en cierta manera podríamos hacer ese mismo análisis con todas las funciones hiperbólicas inversas. Y así, en cierta forma, pues, cada uno de los muchachos, pues, pondría en práctica todo lo que puede ir conociendo.
Particularmente creo que si quisiéramos derivarle a esta función directamente desde el teorema se complica un poco, porque al momento de evaluar, en este caso, la función grande derivada con la función, en este caso que sería la inversa del seno hiperbólico, se complicaría un poquito en la sustitución, pero de hecho llegaríamos a la misma identidad, que en este caso pues nosotros tenemos y que podemos probar acá, ¿no? Que la derivada inversa del seno hiperbólico ha sido pues prácticamente 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. No sé si puedes continuar, por favor, Guido, tal vez, o tal vez Marlene, continúan ustedes. Continúo. Ya, dejo de compartir. Sí, por favor. Ya. Bueno, no, Listo. vamos a dejarlo hasta ahí. Para la clase que viene sigue entonces Marlene con la exposición, ¿ok? Ok. Toca hacer otra cosa aquí, ¿ok? Entonces sigan, revisen los problemas que les dejé propuestos ahí, no olviden problemas, vayan pensándolos, analizándolos, que el viernes vamos a discutir un poco sobre eso y terminamos con las exposiciones, ¿ok? Bueno, señores, espero que la pasen bien. Vayan a clase de física que ya tienen dentro de una media hora. Saludos, pues. Muchas gracias, profesor. Buenas Gracias, tardes. profe. Gracias. Buena exposición, por cierto, Jorge Luis, bien explicadito, se ve que lo hace metódico la cosa. Está bien, felicitaciones. Nos vemos, pues. Hasta luego. Profe, hasta luego. Chao.